Bienvenidos al canal El Caballero Creepy. El día de hoy hablaremos de 5 lugares embrujados en Estados Unidos. Sin más por el momento, disfruten del video. Estados Unidos y sus ciudades son el escenario perfecto para los amantes del terror. La mayoría ya se encuentran abiertos y brindando servicio con las debidas precauciones para vivir un Halloween fuera de serie. El aullido del viento en los árboles anuncia que las brujas, los espectros y los monstruos ya se preparan para dejar sus mortajas y causar terror en las calles. En el cine, la literatura y la vida real, varias ciudades de Estados Unidos son las protagonistas de historias de fantasmas que quitan el sueño. La ciudad de las brujas, Salem, Massachusetts. 1692 es un año que se quedó grabado en esta ciudad, pues los juicios que llevaron a la muerte a 20 personas acusadas de brujería han dejado sobre Salem un halo de misterio y terror que perdura hasta la fecha. 7 meses bastaron para que en la aldea de Salem fueran ejecutadas 20 personas, arrestadas 200 y acusadas 200 más por distintos delitos relacionados con la brujería. A continuación mencionaremos algunas de las supuestas brujas más famosas que fueron enjuiciadas en dicho pueblo. Ellie Kidward. En 1785 fue acusada de engañar a varios niños de su pueblo para sacarles sangre. Fue expulsada del pueblo, atada a una carretilla y empujada hacia los bosques, donde se supone que murió debido al invierno. Posteriormente, Ellie Kidward inspiraría la película de la bruja de Blair. Margaret Jones fue la primera persona ejecutada por brujería en la colonia de Massachusetts en 1648. Fue médico y luego de la muerte de varios de sus pacientes, se le empezó a considerar una bruja. Se dice que en realidad las medicinas que usaba eran muy adelantadas a su época y sus pacientes se negaban a tomarlas. Durante octubre, en Salem, se celebra el Haunting Happenings, un evento que reúne conferencias relacionadas con lo sobrenatural. Hay clases que van desde la magia hasta la hipnosis y fogatas para contar historias de terror. Todo culmina el día 31 con un magno desfile de disfraces. La tierra del vudú, Nueva Orleans. La ciudad de Nueva Orleans, en el sur de Estados Unidos, es famosa en el mundo entero por su gastronomía, por el festival de Mardi Gras y por la gran variedad de leyendas urbanas que la envuelven. La mayoría de estas leyendas y misterios están íntimamente relacionados con el vudú, esa misteriosa religión traída a América por los esclavos llegados de África. Una de sus practicantes más famosas fue Marie Laveau, nacida posiblemente el 10 de septiembre de 1794, aunque algunas fuentes dicen que fue en 1801, conocida como la reina del vudú de Nueva Orleans. Con el tiempo, Marie se convirtió en una de las mujeres más famosas e influyentes de esta ciudad. En sus prácticas, Marie combinaba ciertos elementos del catolicismo con la magia africana, y era célebre su mascota, una serpiente gigantesca llamada Zombie, por la que Marie sentía gran devoción. Era tal el poder de Marie Laveau que se decía que tenía la capacidad de crear encantamientos y maldiciones lo suficientemente poderosos para alcanzar hasta una tercera o una cuarta generación de descendientes. También era bien conocida por su disposición a ayudar a todo aquel que se le acercara, incluso prestaba su ayuda por medio de la oración a los condenados a muerte. La maldición de la mansión LaLaurie. La leyenda de la mansión LaLaurie comenzó en el año 1832, cuando Marie Delphine LaLaurie compró el terreno ubicado en el número 1140 Royal Street y allí mismo construyó una mansión de 3 pisos. La casa rápidamente ganó una reputación como una de las casas más grandes en el barrio francés de la ciudad. Su detallada fachada y sus balcones de hierro forjado eran admirados por los vecinos del lugar. La mansión incluía habitaciones de esclavos, pero se sabía que a puerta cerrada Madame LaLaurie era muy cruel con ellos. Uno de los vecinos aseguró haber visto a una niña esclava de 8 años caerse del balcón de la misma mientras huía del látigo de la madame. También se decía que el cocinero de la casa estaba encadenado a la estufa de la cocina. Solían castigar a los esclavos en el desván, donde los torturaban y escondían por periodos indefinidos de tiempo, y a los que morían los enterraban en la misma casa. En 1834 se produjo un incendio desde la cocina de la mansión. Cuando los residentes del área se apresuraron a la escena para ayudar, intentaron derribar las puertas de los cuartos de los esclavos, después de que Madame LaLaurie se negó a proporcionar la llave. En el interior encontraron 7 esclavos mutilados que habían estado encarcelados en la casa durante bastante tiempo.
Era obvio que estas personas recibían un trato mucho peor al que estaban acostumbrados los esclavos en ese tiempo. Cuando se difundió la noticia de cómo Madame Lalaurie había tratado a sus esclavos, una multitud irrumpió en la mansión y destruyó todo lo que había dentro. Madame Lalaurie huyó de la ciudad a París, donde vivió el resto de su vida. Sleepy Hollow y la leyenda del jinete sin cabeza. El responsable de que Sleepy Hollow se haya convertido en uno de los destinos estrella del Halloween en Nueva York es el escritor Washington Irving, por uno de los cuentos cortos que publicó en 1820 llamado La leyenda de Sleepy Hollow. La historia de Irving tiene lugar en el asentamiento de Tarrytown, en un valle conocido como Sleepy Hollow, poco después de la Guerra de Independencia de los Estados Unidos. Aunque el valle es conocido por su atmósfera fantasmagórica, hay un personaje que tiene aterrados a los vecinos. Al parecer, se trata de un soldado alemán que luchó al lado británico durante la guerra y que murió decapitado por un cañonazo. Sus compañeros lo enterraron en el cementerio de la Old Dutch Church, escenario real que puedes visitar en el pueblo, pero no pudieron recuperar su cabeza. Cada noche de Halloween, el atormentado soldado se levanta de la tumba y cabalga hasta el campo de batalla en busca de su cabeza, acabando con todo aquel que se cruce en su camino. El pueblo de las pesadillas de Stephen King, Portland, Maine. El llamado Rey del Terror ha tomado prestadas las calles, casas y lugares icónicos de su ciudad natal para escribir los libros más escalofriantes. Para comenzar el recorrido, nada mejor que los aposentos de King, ubicada en Bangor. Esta colorida casa es el lugar donde el escritor concibe sus historias. Otro lugar importantísimo para los fanáticos es Beth's Bookstore, la librería que cuenta con todos y cada uno de los libros, cuentos y colaboraciones que King ha tenido a lo largo de su carrera. En las calles de Maine también podemos encontrar el cementerio Mount Hope, el cual sirvió de inspiración para el libro Eso, y también fue la locación para Cementerio de Mascotas. La misteriosa mansión de Sarah Winchester, genialidad arquitectónica o fruto de una imaginación desmedida. En la localidad californiana de San José se levanta rodeada de bellos jardines una gran mansión que, si bien desde el exterior no parece nada fuera de lo corriente, encierra en su interior numerosos misterios alimentados a lo largo de la historia. Uno de los mitos que envuelven la construcción de la famosa mansión Winchester es que los carpinteros trabajaron durante 38 años las 24 horas del día para construirla. Según esta historia, la casa estaba llena de rarezas, desde escaleras que no llegaban a ninguna parte, habitaciones secretas o puertas tras las cuales solo había una pared o el vacío. Sarah era viuda del empresario William Weir Winchester, famoso por tener una de las empresas de fabricación de armas más importantes de los Estados Unidos. Cuenta la leyenda que en la mansión que Sarah ordenó construir penaban las almas de las víctimas que fueron abatidas por sus rifles durante la Guerra de Secesión de Estados Unidos. Según la leyenda, Sarah nació el 1 de septiembre de 1839 en New Haven, y a los 20 años se casó con el heredero Winchester. Tras varios años de matrimonio nació su primera hija, Annie, la cual moriría trágicamente un mes más tarde de una enfermedad llamada marasmo, la cual era ocasionada por una alimentación pobre en proteínas y calorías. Pero no acabaron aquí las desgracias para Sarah. A principios de 1880 falleció su suegro, Oliver Winchester, y su marido lo hizo un año después a causa de la tuberculosis. A pesar de la herencia recibida, alrededor de unos $20 millones, y parte de la compañía de armas, Sarah nunca se recuperó y pasó el resto de su vida en soledad. Según cuenta una leyenda, la fortuna que la viuda de William Winchester heredó en 1881 estaba maldita. Era un castigo por todas las muertes que causaron los rifles fabricados por la empresa de su marido durante la guerra. Sarah se puso en contacto con una medium, porque según se dijo, comenzó a sentir que la perseguían, aunque lo más probable es que quisiera contactar con su difunto esposo. La pitonisa le dijo a Sarah que su familia había sido maldecida a causa de todas las muertes que habían causado las armas fabricadas por los Winchester, y le recomendó que se mudara a California. Sarah compró una casa prácticamente en ruinas en la localidad de San José, en la que los 38 años siguientes y hasta el día de su muerte se dijo que edificó sin descanso.
El resultado fue una imponente mansión de 4 plantas, con más de 161 habitaciones, 467 puertas, 47 chimeneas, 2 salones de baile, 10.000 paneles de vidrio, 6 cocinas, 40 escaleras, 52 tragaluces, 2 sótanos e incluso con una ducha de agua caliente, calefacción central y 3 ascensores. La leyenda afirma que Sara pensaba que manteniendo la casa en permanente construcción, ningún fantasma podría instalarse en ella. Se ha llegado a decir que con el tiempo las órdenes que Sara daba a los obreros se fueron volviendo cada vez más disparatadas. Tal vez el terremoto que en 1906 derribó una buena parte de la edificación la afectó profundamente, o según otras fuentes, la mujer empezó a temer a los fantasmas y para despistarlos y que nunca pudieran localizarla dentro de la casa, hizo construir los laberintos en los pasillos, las escaleras que no conducían a ninguna parte y las puertas que daban al vacío. Parece que Sara tenía una obsesión con el número 13, y este se repetía en el número de cúpulas del invernadero, en los paneles de cristal de las ventanas y en las paredes de madera. Muchos tramos de escaleras tenían 13 peldaños, y el número de candelabros que estaban colgados en algunas habitaciones también sumaban 13. Otras habladurías cuentan que en ocasiones Sarah Winchester realizaba sesiones de espiritismo en una tétrica torreta de la casa, conocida ahora como el sombrero de la bruja, y a la mañana siguiente Sara entregaba unos nuevos planos de construcción a su capataz. Tachada de excéntrica por sus vecinos, Sara, una mujer culta que siempre vestía de negro, hiciera frío o calor, prefería refugiarse en su casa para dedicarse a diseñar sin descanso en lugar de hacer vida social. Equipó la mansión con 3 ascensores y sofisticados dispositivos para calentar las estancias, comunicarse con el personal de servicio o lavar los carruajes. Otro aspecto curioso del edificio es el diseño de las escaleras, con escalones casi planos y de estructura claustrofóbica, diseñadas para recorrer más espacio a menos altura debido a la artritis paralizante que padecía Sara. En cuanto a los verdaderos motivos de Sarah Winchester para construir su extraña casa, se cree que la millonaria estaba suscrita a numerosas revistas y publicaciones dedicadas a la arquitectura. El origen de su afición le venía de su padre, un carpintero que amasó una pequeña fortuna construyendo ambulancias durante la guerra. Se piensa que la mansión tan solo era el taller en la que la señora Winchester ponía en práctica todas sus ideas extraídas de las revistas, con cosas tan modernas para la época como 3 ascensores o calefacción central. Durante casi 4 décadas, Sarah Winchester dio empleo a 22 carpinteros, los cuales, como no podía ser de otro modo, siempre hablaron maravillas de ella. Todas las historias de espíritus tienen una razón de ser. Pero, ¿había fantasmas en la mansión Winchester? Había decenas de almas clamando justicia en la cabeza atormentada de la heredera de la fortuna de los Winchester, ¿o solo es una curiosa leyenda? En la actualidad, la mansión Winchester es un monumento nacional en Estados Unidos, y los visitantes pueden explorar sus recovecos y sus pasadizos a través de visitas guiadas, en las que se aconseja no salirse del camino oficial, ya que uno puede perderse en sus laberínticos pasillos y no encontrar la salida, además de toparse con algún espíritu, quizá el de la propia Sarah Winchester.